contratar a un equipo de tiburones que multiplique los resultados de tu empresa. Quise hacer este video porque una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer durante todo mi camino en construir una empresa exitosa ha sido lograr un equipo 100% autónomo que no depende de mí y que hace su trabajo sin que yo esté encima y que además lo hace muchísimo mejor que yo. Quiero contarte cómo hice para poder tener el equipo que tengo ahora, un equipo de tan solo 4 personas, las cuales generamos juntas, incluyéndome más de $1 millón al año. Para llegar al proceso que te voy a contar ahora de cómo seleccionar ese talento que va a llegar a tu empresa, donde realmente vas a poder delegar tranquilo, a mí me tomó muchísimo ensayo y error. De hecho, hice 7 contrataciones completamente fallidas, donde las personas que entraron a la empresa no nos generaron los resultados que estábamos buscando. No por ellas, no porque ellas fueran malas, sino porque yo en ese momento no sabía cómo hacer para conseguir el mejor talento. De hecho, solo trabajaba con referidos o con amigos porque no sabía dónde era que estaban esas personas talentosas, cómo era que las podía conseguir. Entonces, bueno, te voy a contar el proceso de 4 pasos que por fin me llevó a llevar el equipo que tengo ahora, que multiplica por 10 mis resultados y con el cual realmente me siento muy tranquila y hacen su trabajo de manera autónoma. Lo primero que tienes que hacer a la hora de contratar a alguien es definir muy bien cuál es el perfil de esa persona que necesitas para tu empresa. Y para definir ese perfil necesitas tener claras 3 cosas. Lo primero, ¿qué resultados esperas que ese perfil genere? ¿Cuáles son los KPIs o los indicadores que te van a decir a ti que ese perfil está haciendo un buen trabajo? Lo segundo, ¿cuáles son las tareas específicas que tiene que cumplir ese perfil? Y esas tareas tienes que anclarlas a los KPIs, a los indicadores. No puedes ponerle a alguien tareas por tareas. Tienes que ponerle tareas que generen resultados y muevan tu negocio. Y lo tercero es que tienes que definir cuáles son esas características que tiene que tener esa persona para ejercer ese rol de manera efectiva. Así que te voy a proyectar pantalla para que veamos el primer punto de cómo definir los KPIs y el segundo punto de cómo definir las tareas que va a ejecutar ese rol. Ok, aquí te traje un ejemplo de cómo sería si estás contratando a un account manager, a un gestor de cuentas. Aquí te voy a mostrar brevemente cómo sería un account manager de Starlab para que lo tengas como base. Nuestro cargo de account manager es un poquito más complejo que este, pero aquí lo que quiero que te lleves es la idea de cómo funciona. Lo primero es definir cuáles son los KPIs, cuáles son esos indicadores de éxito que si esta persona cumple, genera resultados dentro de tu empresa. Entonces, el primer indicador que tiene que cumplir un account manager para hacer efectivo su trabajo es lograr un porcentaje mínimo de admisiones cualificadas. Si fuera un vendedor, sería un porcentaje de cierre de venta. Esta meta la vas a medir mensualmente, pero la vas traqueando semana a semana a ver cómo va y va a tener una meta base y una meta objetivo. ¿Qué es la meta base? El mínimo que sí o sí higiénico tiene que cumplir, porque si no cumple con esa meta, lo que va a pasar es que tus resultados se van a ir a pique. Así que tienes que exigir una meta mínima base. En este caso puede ser el 20%. ¿Cómo defines estas metas mínimas? Bueno, tú vas a sacar la calculadora y vas a ver rentablemente cuánto te tiene que cerrar de ventas un vendedor, o si es un account manager, a cuántas personas mínimamente tiene que admitir el programa para que sea rentable. Y luego vas a poner lo que es un objetivo. El objetivo es el deseable, a cuánto necesitamos que esta persona llegue, no solo para que sea rentable, sino para que sea mucho más escalable. En este caso, un 30% es lo que definimos. Ahora, un segundo indicador para nosotros que es muy importante es que los account managers precualifiquen muy bien a todas las personas que entran a Starlab. Necesitamos que antes de que tengan algún contacto con uno de nuestros asesores, estemos 100% seguros que son personas comprometidas y que podemos ayudar. Por tanto, tienen que contactarlos antes de que tenga una llamada con él para saber si realmente es el tipo de perfil que podemos ayudar. En este caso, como lo medimos, también es mensual y el objetivo para nosotros es que esté el 100% de las personas contactadas para cualificar. Y ese es el base y el objetivo. No permitimos que alguna persona tenga contacto con uno de nuestros asesores para ser admitido al programa sin haber sabido si está o no cualificado, porque así esa persona pierde su tiempo y nosotros también. Así que aquí, digamos, el base y el objetivo son no negociables y es 100%. Otro indicador, por ejemplo, el número de asistencias. Para que el porcentaje de admisiones sea posible, tiene que haber cierto número de asistencias. Ahí también tendrías que hacer tus matemáticas. Entonces, por ejemplo, acá la asistencia base tiene que ser de 16 personas y la asistencia objetivo de 20 personas a la semana. Es un indicador que medimos semanal. Y por último tenemos las cobranzas. Cuando las cobranzas automáticas fallan, esta persona tiene que ir directo a cobrar para asegurar recolectar ese dinero y el objetivo deseado o esperado es del 100%. Esto tienes que hacerlo con absolutamente cualquier persona que vayas a contratar. Define primero cuáles son esos resultados que tú le vas a medir para saber que la persona no solo está haciendo su trabajo, sino que está impactando positivamente en el negocio. Y además estos KPIs también les permiten saber a ellos qué tienen que optimizar y qué tienen que mejorar y qué es lo que
mueve la aguja hacia el crecimiento del negocio. Si te fijas, aquí no hay más de 4 KPIs, hay 1, 2, 3, 4. No le puse 800 KPIs, solo 4 KPIs en los que se tiene que enfocar y que si lo hace bien, genera resultados a la empresa. ¿Qué resultados va a generar esto? El primero, vamos a tener una comunidad de clientes 100% cualificados y con los cuales nos gusta trabajar. Es un resultado increíble. El segundo, si la persona está cualificada, va a ser un caso de éxito, así que va a estar increíble también. El tercero, vamos a poder recolectar cash porque va a ser la cobranza y se va a encargar de admitir a las personas, así que vamos a poder recolectar cash. Y el cuarto, vamos a poder escalar negocio. Si un account manager está enfocado en estos indicadores, sí o sí va a generar resultados para la empresa porque son los que mueven la aguja. No los ponemos a hacer más nada que no sea lo que mueve la aguja. Eso es muy importante y es muy importante que todos los roles de tu empresa tengan claro qué de lo que ellos hacen mueve la aguja y genera resultados en la empresa. Al principio esto era un mar de confusiones y le decíamos, bueno, ya, tú tienes que ir a admitir a la gente. Ok, entre admitir a la gente había un mar de tareas en los cuales se despistaban y no lograban los resultados. ¿Por qué? Porque no saben exactamente cómo son medidos, por qué son medidos y qué mueve la aguja. Así que te recomiendo 100% que tengas indicadores y KPIs súper claros para cada rol. Y bueno, luego tienes que definir cuáles son las tareas que va a ejecutar esa persona para efectivamente lograr esos KPIs. Por ejemplo, en este caso sería cualificar a los prospectos antes de cualquier contacto con cualquiera de nuestros asesores para mantener la calidad, cerrar las ventas y admitir solo a los prospectos cualificados que quieren trabajar con Starlab, no a todos, solo a los cualificados, gestionar la agenda para atender al menos 16 personas cualificadas a la semana y hacer la cobranza de los pagos pendientes. Listo, aquí están todas las tareas que tiene que ejecutar y si ejecutas esas tareas de manera recurrente, lo que va a terminar pasando es que cumpla sus indicadores. Tener ambas cosas, tareas e indicadores, es muy bueno porque supongamos estamos a cierre de mes y el cierre de ventas está abajo del 20%. ¿Qué va a hacer esta persona? Tiene que recuperar ese cierre de ventas en las 2 semanas que faltan y saben que es un indicador importante para que su gestión de su rol funcione y le genere resultados a la empresa. Entonces se va a enfocar ahí. Supongamos que no están llegando las asistencias necesarias, bueno, se va a enfocar en que haya más asistencia. Supongamos que no está llegando la cualificación necesaria, lo va a comunicar al equipo de marketing para que él pueda cumplir su meta de atender al menos a 16 personas cualificadas. ¿Entiendes? Por eso es que es tan importante que tengas los KPIs y las tareas, para que ellos sepan qué tienen que hacer y qué mueve la aguja. Una vez tienes claro esto, la idea ahora es definir ese perfil. ¿Cuáles son las características personales y las características profesionales que tiene que tener esta persona para poder cumplir con ese rol? ¿Con cuál rol? Con el que acabas de definir. Para que estas cosas ocurran, las personas tienen que tener ciertas características que si no las tienen, es imposible que cumplan con estos indicadores. Entonces supongamos en un account manager cuáles serían esas características personales y profesionales. Todo lo que te estoy dando aquí es un ejemplo para que tú vayas ideando en tu cabecita cómo funcionaría para el próximo cargo que necesitas contratar dentro de tu empresa. Por ejemplo, para nosotros, características personales que tiene que tener un account manager serían las siguientes. Persona que está buscando un trabajo estable de tiempo completo y quiere comprometerse solo como una empresa como account manager, no negociable. Aquí es muy importante cuando estés hablando de características personales y profesionales que definas muy bien cuáles son negociables y cuáles son no negociables, porque si la persona no cumple con una no negociable, no puedes dejarla entrar, porque son realmente muy importantes. En este caso, para nosotros es no negociable que trabajen solo con nosotros, porque nos dimos cuenta que mientras más comprometidos están con nosotros y nuestros clientes, mejor hacen su trabajo. Segunda característica, confianza en sí mismo y en sus habilidades, y también ponemos no negociable. Imagina que tú vas a ser admitido para trabajar en un programa donde te ayudan a escalar tu negocio y la persona del otro lado no confíe en sí misma, no confíe en la empresa ni en el producto. Obviamente no te va a dar la confianza que necesitas para decir, ok, quiero trabajar con ellos y esta es la opción para mí. Por tanto, para nosotros no es nada negociable que la persona no confíe en sí misma. Orientado a ayudar. También para nosotros eso es un no negociable. No queremos personas dentro de nuestro equipo que solo quieren hacer dinero por dinero, porque sabemos que eso no es efectivo. Sabemos que cuando nuestro equipo quiere realmente cambiar la vida de alguien, generamos mejores resultados tanto para nosotros como para nuestros clientes. Entonces, una vez tengo estas características personales, o son características de la persona. Aquí fíjate que no estoy hablando ni siquiera del tipo de profesión que tienen. Estoy hablando de cómo es como persona, qué cosas tiene que tener para que estos resultados de acá ocurran, y además, no solo para que esos resultados de acá ocurran, sino que además haga match con la cultura de mi empresa. Por ejemplo, nosotros en Starlab somos personas que siempre estamos aprendiendo, hacemos mastermind, cursos, programas, todo el tiempo estamos metidos en programas de coaching, o sea, compramos libros, o sea, nos encanta realmente aprender. Entonces, una persona que se quiere quedar estancada y no quiere crecer y no le gusta aprender cosas nuevas, no va a hacer match con nuestra cultura. Entonces, por eso ponemos estas cosas también, porque tienen que hacer match con nuestra cultura. Y bueno, lo que te recomiendo que hagas después es que puntúes del 1 al 5, ¿vale? ¿Cuánto es lo mínimo que tiene que tener una persona que entre a trabajar contigo para el rol que estás buscando
para que funcione. Esto lo vas a puntuar del 1 al 5 y así vas a saber cuáles son las más importantes y esas más importantes les pones más peso y cuáles son las menos importantes y así vas a poder evaluar bien si la persona cumple o no con lo que estás buscando. Y luego tienes que definir pues las características profesionales que te van a ayudar a que esa persona ejerza bien su rol. Por ejemplo, en nuestro caso, la primera es que tenga al menos experiencia cerrando ventas al teléfono o tenga experiencia previa en algún programa donde haya admitido gente y que sepa una estructura o bien sea de cierre de ventas o de cualificación para generar admisiones. Cualquiera de los dos nos sirve porque podemos luego enseñar nuestra forma y no va a partir de cero. Tiene que tener un manejo digital óptimo, todo nuestro negocio es online. No me sirve nada que no sepa de tecnología porque no va a poder hacer su trabajo. Tiene que tener capacidad de poner los problemas sobre la mesa. Nosotros en Starlab, por ejemplo, nos contamos todos los problemas, lo que está pasando. Eso de meter los problemas abajo para nosotros es terrible y no nos funciona. Y de hecho eso es uno negociable. No dice no negociable, pero es uno negociable. Tiene que tener un inglés básico intermedio. Ese lo ponemos negociable, pero nos encanta que tengan inglés porque nosotros compramos muchas formaciones o programas en inglés y aprovechamos de darle coaching a esta persona en inglés con los programas que contamos. Pero bueno, si no, no hace falta porque le damos el coaching nosotros mismos. Y lo mismo, puntuar del 1 al 5 qué es lo más importante y cuánto es lo mínimo que tiene que tener una persona en estas características para que pueda trabajar contigo. Ya aquí tienes el perfil y tienes lo que va a hacer. Créeme, ya nada más este paso es increíblemente poderoso porque sabes qué carrizo tienes que ir a buscar y qué va a hacer esta persona. Y ahora la pregunta mágica es ¿cómo hago para filtrar y que me llegue la persona correcta? Bueno, para esto nosotros hacemos un proceso de 3 pasos que te voy a mostrar a continuación. El primer paso que hacemos es un formulario donde hacemos preguntas que nos garanticen que estas características personales y características profesionales que acabamos de identificar estén presentes en ese formulario para que hagamos nuestro primer filtro. Las personas que pasan el primer filtro del formulario, luego le hacemos una actividad que se llama assessment. El assessment es básicamente ponerlo a trabajar, literalmente a que haga el trabajo y ver cómo es su ejecución. Y el tercer paso consiste en hacer una entrevista a las personas que pasaron el assessment, donde vemos si realmente hacemos match y podemos trabajar juntos. Vámonos con el primer paso del cuestionario. La verdad, nosotros no nos complicamos mucho y hacemos un simple Google Forms, un Google Forms que nos permita tener las preguntas que necesitamos. Y aquí pues básicamente vamos haciendo preguntas que nos permitan saber si la persona cumple o no con las características personales y profesionales que estamos buscando. Entonces, por ejemplo, aquí empezamos edad, género, lo que sea, la edad, dónde vive, cosas básicas que necesitamos saber para poder trabajar con nosotros. Y aquí empezamos a preguntar, por ejemplo, si tiene o no tiene experiencia, en qué tipo de empresa ha trabajado, si las empresas en las que ha trabajado han sido de manera digital, cuáles son los tickets que está acostumbrado a vender, como preguntas básicas que nos permitan saber si al menos está parado en la misma órbita que nosotros y luego empezamos a buscar ya más a fondo sobre sus características personales y profesionales. La forma en que te recomiendo hacer preguntas no es solo que hagas preguntas obvias, sino que también pongas a la persona en una situación y cómo la resolvería y según el cómo la resolvería vas a ver cuál se asemeja más a tu forma de trabajar y cuál se asemeja más a una forma que no quieres dentro de tu empresa. Por ejemplo, has tenido una semana donde has atendido alrededor de 20 llamadas y no has logrado cerrar ninguna, no has logrado admitir a nadie por lo que sea. ¿Qué harías? ¿Seguirías intentando hasta lograrlo? ¿Pedirías a uno de los mejores vendedores que te acompañe a alguna llamada para cerrar más ventas? Sé que puedo hacerlo, me enfocaría en aprender de mi ejecución y en mejorar hasta lograr el resultado y tomaría menos llamadas para enfocarme mejor. ¿Vale? Entonces, dependiendo de lo que la persona ponga acá, hay una respuesta que más se asemeja a cómo trabajamos en Starlab y hay una respuesta que más se asemeja a cómo no trabajamos en Starlab según las características personales y profesionales que definimos. De hecho, a nuestros clientes de nuestro programa Máster Experto en 7 Cifras les ayudamos a construir todo este sistema por dentro para que se asemeje literalmente a su empresa y se pueda medir y predecir lo que ellos están buscando. Entonces, bueno, importantísimo del formulario que hagas preguntas que obviamente te lleven a identificar a la persona que estás buscando, pero también que lo pongas en situaciones que van a tener a la hora de trabajar en el cargo que tú les estás ofreciendo y que veas cómo contestan a ellas. Y en función de lo que contestan, hay una respuesta que se acerca más a lo que hace tu empresa. Una vez filtres a los mejores dentro de ese formulario, el segundo paso que te recomiendo hacer es un assessment. Es que a la persona literalmente la pongas a trabajar. Esto es algo que aprendí de Google. Cuando tú vas a Google, te hacen igual un formulario y unas pruebas para determinar si eres apto y cuando eres apto, literalmente te invitan a hacer un trabajo específico que Google quiere. Entonces tú empiezas a hacer el trabajo y ellos van viendo cómo es tu ejecución. Por ejemplo, en nuestro caso de Account Manager Ejecutivo de Admisión, literalmente tendría con él una entrevista de admisión, donde yo soy un caso de admisión y él tiene que resolver
cómo abordarme. Y ahí vería todo lo que él necesita para ser un buen account manager, en esa interacción, en ese hacer el trabajo. Supongamos que no es un account manager, es un asistente administrativo. Ponlo a hacer un trabajo administrativo. Crea un caso, el cual se va a enfrentar día a día, un caso ficticio, pero que se va a enfrentar día a día ese caso, y ponlo a resolverlo ahí contigo y ve cómo lo resolvió, ve cuáles son sus respuestas. Y así vas a saber la manera de trabajar de esa persona y si es compatible o no con lo que estás buscando. Yo al principio no hacía nada de esto y me iba directo a una entrevista y la verdad era un fiasco porque las personas en la entrevista te dicen las mil maravillas y además te caen buenísimo, pero no las pones en acción, en ejecución, a ver cómo trabajan, cómo hacen, cómo resuelven. Y las mejores personas que te resuelvan el caso que vas a hacer en el assessment, las vas a pasar a una entrevista ahora sí, pero ya después de haber pasado por 2 filtros. Y en esta entrevista, el tip que te voy a dar, que es muy importante, no es solo que les hagas las preguntas típicas de dónde ha trabajado, eso ya lo sabes por el formulario. Olvídate de eso, es que te enfoques en ver realmente cómo la persona trabaja, qué cosas le parecen difíciles, qué cosas le parecen fáciles, qué ambiente de trabajo le gusta, cuáles son sus metas, conócelo muy bien como persona, porque ahí te vas a dar cuenta si hace match con tu cultura y tu manera de trabajar o no. Cada empresa es un mundo, cada empresa tiene sus formas de trabajar. Si te pones a ver las cosas como típicas, como bueno, y cuéntame, ¿cuáles han sido solo tus logros? La persona te va a decir un montón de cosas maravillosas, no te enfoques solo en eso, también pregúntale, mira, cuéntame cuál es una situación difícil que tú has vivido y cómo la has resuelto. Y ahí vas a ver si lo difícil que te está contando es una tontería o si lo difícil que te está contando es algo realmente difícil y le dio una muy buena solución. Enfócate en conocer muy bien a la persona, qué cosas valoras, qué cosas le han parecido difíciles, cuáles son sus metas, qué es lo que lo mueve. ¿Cuál es su ética de trabajo? ¿Cómo es el lugar donde a esta persona le encantaría trabajar, el lugar de sus sueños? ¿Cómo es el equipo de sus sueños? ¿Cómo es el jefe de sus sueños? Y si estas cosas hacen match, entonces es una buena persona para trabajar contigo. Bueno, espero este video te haya ayudado un montón y puedas pronto tener ese equipo de tiburones que te permitan por fin delegar. Cuéntame en los comentarios, bueno, qué problemas estás teniendo a la hora de contratar, a ver si hago otro video para seguirte ayudando. Y también recuerda que si te gustó el video puedes darle like y suscribirte al canal. Y por último, si quieres trabajar con nosotros en que te ayudemos a escalar tu negocio, automatizar tus procesos o incluso ayudarte a contratar al Dream Team, debajo de este video te voy a dejar un enlace, un calendario donde puedes hablar directamente con alguien de mi equipo para ver si podemos o no ayudarte. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.